Bienvenidos amigos a una nueva edición de Cinema de los Sentidos. Alberto, ¿qué tal? Muy bien, Alonso, un gusto estar de vuelta aquí en nuestro pequeño estudio, casa, lugar de divulgación cultural. Así es. Verte después de tu pequeño viaje por una capital cultural de la región. La maravilla del sur, que es Buenos Aires, ¿no? Tuve la suerte de estar unos días por allá y haciendo algunos recorridos por teatros, librerías, museos. Es una ciudad francamente fantástica y a pesar de sus problemas que todos conocemos, es una ciudad en la que se respira arte, cultura por todas partes. Así que cuando puedan, dense una vueltita por Buenos Aires, visiten la calle Corrientes, los museos de arte, la mayoría gratuitos, el Centro Cultural Kirchner, en fin. Es una ciudad que ofrece muchísimas posibilidades, parques hermosos, como la Plaza San Martín, el Parque Lezama, el Parque Armenia, en Palermo, en fin. Es una ciudad llena de puertas y ventanas a muchos sitios interesantísimos. Y creo que has tenido algunas novedades. Algo que voy a lejanas, comentar, que ya comentaremos algo después. que voy a comentar ahora, sí. Y hablando de novedades, ¿qué nuevo hay en la movida cultural? Bueno, se anunciaron los premios Luces y también está en estos días levantando polvo la novela de Bailey sobre el famoso puñete que le propina Vargas Llosa a García Márquez. Imagino que es una novela que hay que leer desapasionadamente y a ver realmente qué calidad tiene, ¿no? Yo te diría que ha sido un mes muy interesante a nivel de lo que ha llegado a librerías de literatura peruana, porque ya llegó el premio Alfaguara. Cincuyes, ¿verdad? Cincuyes. Cuyo autor entrevistamos aquí en calidad de primicia hace unas semanas. También ha llegado a librerías las memorias de Alonso Cueto, otro gran escritor peruano, a quien esperamos tener muy pronto por acá también. y están también, que yo recuerde, recién puestas en vitrinas, la nueva edición de los textos de Vargas Llosa sobre cultura francesa. Exacto, un bárbaro en París. Sí, creo que es un mes muy interesante lo que está ofreciendo los autores peruanos, ¿no? Y de un tiempo a esta parte también quería destacar que Alfaguara está reeditando la saga de Manuel Escorza. Han salido ya Redoble por Rancas, El Cantar de Agapito Robles y me parece que El Jinete Insomne. Son los tres títulos que han sacado hasta ahora en unas ediciones, digamos, muy remozadas, ¿no? de estas novelas. Que además que era un escritor que creo necesitaba un rescate de sus obras. Definitivamente que sí, un gran contador de historias. Sabemos que La Guerra Silenciosa es una saga, digamos, es posible rebatir, discutir política e ideológicamente a Escorza, pero lo que no se puede desdeñar es su calidad de narrador, ¿no? Un gran contador de historias y que nos conecta, guste o no, nos conecta con una época muy convulsa de la historia peruana. Así que de todas maneras es interesante leerlo. Sí. Yo tengo una pequeña noticia tres noticias de hecho, sobre el mundo del cine en Lima. Primero, que la cadena VK, hay que aclarar que esto sin ningún tipo de publicidad, sino que es la única cadena que lo está haciendo, está ofreciendo un ciclo, Claro. un ciclo dedicado a Hitchcock. Qué Con maravilla. 4 películas, una cada jueves, desde el 23 que ya pasó, pero cada jueves van a poner una película distinta en cartelera. Los pájaros, La Ventana Indiscreta, Psicosis y Vértigo. Excelente selección. Una sección extraordinaria que no se pueden perder. Muy pocas veces se puede ver las cintas de un maestro del cine en pantalla grande, cintas clásicos de suspenso y que marcaron una forma de hacer cine. De hecho, Vértigo siempre ha estado en las listas de las mejores películas de la historia. Exactamente. Y otra cadena de cines está ofreciendo otro ciclo. Cineplanet está ofreciendo un ciclo de animación del estudio Ghibli, el famoso estudio japonés, que es el único estudio extranjero que ha ganado un Oscar, además. En también una muestra progresiva, cada semana una película. Primero El viaje de Chihiro, que ya pasó para estas fechas. Luego presentarán El castillo vagabundo, que es otra de las grandes películas del estudio. Finalmente Ponyo y el secreto de la sirena. Una opción alternativa para toda la familia, para llevar a los más chicos a ver un tipo de cine distinto, ¿no? Exactamente. Y finalmente mencionar que el Festival Lima al Este
ya anunció fechas del 19 al 29 de abril. Además, ya está disponible toda la programación del festival en su página web. Y han anunciado también sus dos grandes platos fuertes de la muestra internacional, que son dos películas que fueron nominadas al Oscar. Una es EO, película polaca, que sigue, es una película muy interesante, que sigue el viaje de un burrito a través de Europa, ¿no? Recordando un poco lo que ya hizo Bresson con El azar de Baltasar, un clásico del cine. Es una película sobre un viaje, sobre la inocencia, digamos, a través de un viaje. Y una película irlandesa que es una ópera prima, que es The Quiet Girl, la chica callada, que es la historia de una niña que pasa unas vacaciones en casa de una familia, digamos, adoptiva, y descubre el valor de una familia de verdad. Pero la película está filmada magistralmente. Es una película que entiende mucho el uso de los silencios, el uso de lo que se dice o no se dice, y que además tiene una fotografía que me parece lo mejor que había en el último año. Así que opciones muy interesantes dentro del festival. Y dicho eso, ¿a quién tenemos, Alonso? Muy bien, hoy nos visita Gabriel Rimachi Cialer, autor de esta novela, La Casa de los Vientos, que nos cuenta la historia de un personaje lleno de patetismo y de una gran fuerza dramática. No voy a contarles el argumento, por supuesto, pero con Gabriel vamos a conversar un poquito sobre esta novela y también sobre su actividad como librero y editor. Recordemos que Gabriel, entre otras cosas, es uno de los responsables de la librería Casa Tomada, un título de un emblemático cuento de Julio Cortázar, además, librería Casa Tomada, que está en la avenida Petito Arce en San Isidro. Así que en unos momentos más estamos con Gabriel Rimachi Cialer para hablar de La Casa de los Vientos, novela que por supuesto recomendamos desde ya. Gabriel, bienvenido a Cinema en los Sentidos. Gracias por la invitación. La Casa de los Vientos. Podríamos decir quizá que uno de los grandes protagonistas de esta novela es el pasado. El pasado, la y sus memoria, efectos sobre el presente. Claro, sí, la memoria y las consecuencias del pasado, ¿no? Porque una de las ideas que yo tuve y que descubrí al momento de plantearme la historia esta es que nosotros somos ya en adultez la suma de nuestra infancia y nuestra adolescencia, ¿no? Somos resultado además de nuestra educación sentimental, perversa o sana, qué sé yo. Pero además, independientemente de nuestra formación como personas, somos también consecuencia. A ver, la cosa es esto: cuando nosotros somos niños, nos crían dos personas que a su vez han sido niños en algún momento, entonces también tienen otra formación. Entonces, es como una cadena, ¿no? Somos el eslabón de una cadena, y hay unos eslabones pues, que vienen con herrumbre y otros que son pues, muy brillantes. Exacto. ¿No? Y así. Entonces, en el caso de este personaje que se llama Octavio, la idea era justamente darle al lector la oportunidad de conocer esos otros eslabones, ¿no? Por eso es que yo cuento un poco la vida del padre, ¿no? Y la vida de la madre. Hay una retrospectiva, digamos, exacto, ¿no? y que después eso subvierte en el carácter y en la formación del niño, ¿no? Y eso es además, digamos, el hijo viene siendo un daño colateral, ¿no? De su formación, ¿no? Claro, Algo claro. así. Bueno, y siempre se dice que las cosas más importantes ocurren probablemente en esos años. Claro, ¿no? claro, los primeros aspectos, por ejemplo, ¿no? Claro. El descubrir tu sexualidad, tu orientación, el definir tu carácter, ¿no? O la forma en que te llevas con las personas, el acercamiento a ciertos... y descubrir el mundo, porque es cierto, yo no soy partícipe de la idea esta romántica de que el colegio es un lugar de aprendizaje, no, el colegio es un campo de batalla, ¿no? Ah, Donde vas y descubres lo que es el mundo en la maldad, la violencia. Su violencia, ¿no? más clara, ¿no? Y esto lo he contado ya, además, y cuando estaba en el colegio, estuve en un colegio de curas dominicos, puros hombres además. Una de las bromas en tercero y media era meter la mano entre las piernas del afeminado y levantarlo, ¿no? Entre dos, ¿no? Y en ese momento era pues, divertidísimo, pues, ¿no? Claro, cuando eres adulto, tienes hijos y tienes una distancia, eso que llaman madurez, te das cuenta de lo perverso que pudo haber sido en ese momento. De lo bárbaro, ¿no? Claro, realmente, ¿no? Claro. Y esa persona, ¿no? Que ahora ya es un homosexual definido, asumido y todo esto,
obviamente alberga sus resentimientos, pues, ¿no? Entonces yo tuve la oportunidad de conversar con estos chicos un par de veces, y sí tú te das cuenta ahí de cuánto daño hicieron este tipo de cosas en esas personas, ¿no? Claro. Y es un campo de batalla cruel el colegio, además, porque estos señores que cuidan a los alumnos saben bien de qué pie cojea cada quien, ¿no? Pero muchas veces hacerse el ciego es mucho más rentable y menos problemático que tomar cartas en el asunto, ¿no? Ponen las cosas que suceden en los baños, por ejemplo, ¿no? Entonces, exacto. Eso es algo que todo el mundo sabe, ¿no? Entonces, este tipo de violencias, por ejemplo, yo he tratado de contarlas en algunos pasajes de la novela, ¿no? Sobre todo cuando en el devenir trágico de Mariano, por ejemplo, ¿no? Que lleva por este niño abusivo, que además tiene estas perversiones de abuso sexual, ¿no? Es el líder negativo, exacto, también, ¿no? De alguna manera, sí, ¿no? Sí. Y el típico patán que nunca falta en un salón, ¿no? Claro. Y que ejerce además su fuerza, entre comillas, a través de la violencia, ¿no? Y obviamente pues con los más débiles, en este caso todavía, con los más débiles y frágiles, ¿no? Claro. Que es distinto. Exacto. Algo que me llama la atención es que cuando se caracteriza a Octavio, obviamente se describe su lado afeminado y todo esto, pero hay un vínculo muy fuerte con la literatura y con la poesía. En el caso de quizás sí. el único personaje que tiene esta ligazón con lo literario. Sí. ¿Eso a qué apunta? Lo que pasa es que hay una relación que tiene este personaje, este chico Octavio, con su madre, ¿no? Y su madre, Claro, su madre lo llama poeta, ¿no? Claro, su madre es mi pequeño poeta. Mi pequeño poeta, le Y dice. entonces ya por eso entiende que es la madre la que ejerce ese rol descubridor o develador de la literatura en la vida de su hijo, ¿no? Es independiente, porque además la madre y el padre, si bien trabajan en un colegio particular religioso y él está en un colegio becado, siguen siendo clase media. Claro. ¿No? Entonces, ese es otro espacio que también quise abordar y espero haberlo conseguido en mi historia. Y es que en el colegio funcionan estas jerarquías verticales, ¿no? Donde la profesión de los padres, la posición de los padres, determina en realidad cierto rol de poder entre los chicos, ¿no? Más allá que seas fuerte o no, ¿no? Claro. Y pasa en la novela como cuando uno de estos chicos le dice a Octavio, ¿tú crees que porque tu papá me hace la movilidad, tú y yo somos iguales, ¿no? Sí. Y ese tipo de sacadas al fresco, por ejemplo. Es el sello de clase, ¿no? Claro, pero además terminan produciendo heridas cuyas cicatrices son muy profundas, pues, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces la mamá es la que lo abastece de literatura, de poesía, por al inicio, ¿no? Además Octavio es un poeta, un declamador de poesía. Exacto, ¿no? exactamente. Y con el tiempo, porque la novela es una historia de tiempo, ¿no? Una historia de vida, ese gusto se va diluyendo, si te das cuenta. Cada vez hay más literatura y entra más música. Se aleja de eso, ¿no? Sí, un poco. Porque digamos que en ese darse cuenta del poder de la palabra, en ese poder expresarse, se descubre que es mejor a veces no ver, ¿no? Para no sentir, ¿no? Y esto de no sentir también forma parte después de una tiranía impuesta por un país como el nuestro, ¿no? Octavio es profundamente infeliz en el Perú porque es mucho más sencillo ser un delincuente con traje que ser un maricón en el Perú, ¿no? Claro. Y además él lo vive, ¿no? Lo vive con sus amistades, lo vive en este submundo de lo gay, donde la vida empieza cuando se apagan las luces, ¿no? Una vida doble, secreta, digamos, exacto, ¿no? La vida está en las discotecas de ambiente, con sus propias violencias, con sus propios códigos, este mundo de la música, de esas máscaras con las que se suelen vestir los homosexuales en Lima, ¿no? Y él lo descubre además cuando consigue desterritorializarse, ¿no? Porque él viaja a Argentina, que es la pequeña Europa de Sudamérica, y descubre un mundo completamente distinto, ¿no? Tanto es así que se enamora de este chico Santiago. Tiene un efecto liberador para él ese viaje, ¿no? Y después cuando ya regresan ambos a Lima, lo primero que reciben es unos chicos que le gritan ¿cómo te gusta la caca?, ¿no? En Miraflores, ¿no? Sí. ¿No? Entonces el argentino le pregunta ¿por qué te dicen eso?, ¿no? Y Octavio se da cuenta que en realidad acá jamás va a poder ser feliz, ¿no?
porque hay muchas taras, es una sociedad muy conservadora, pero además hipócrita, ¿no? Claro. Porque puede ser conservador, pero no puede ser hipócrita, es muy hipócrita, ¿no? Y hay hipocresía además en esta escena donde Octavio ha terminado el colegio, ha ingresado a la católica y está en la fiesta en Pueblo Libre y las mamás se reúnen en la cocina y le dicen una a la otra, ¿no? Mira, está Octavio, ¿no? Que le salió mariconcito a Ana, ¿no? Pobrecita esa mujer, ¿no? Imagínate, su único varón y le sale maricón, ¿no? Entonces, claro, pero cuando reciben, no, papito, ¿cómo estás? ¿Cómo está la mamá? Ya, entonces, este tipo de cosas a mí siempre me han parecido, independientemente de mal, un material muy rico para poder contar cosas, ¿no? Porque sin necesidad de tú plantearte como autor, como escritor, bueno, hoy día quiero cuestionar la sociedad peruana escribiendo novelas. No, o sea, esas cosas van saliendo. Claro. También forman parte de nuestro diario vivir, pues, ¿no? Y lo vemos en cada instante. Y me pareció que ese tipo de pincelazos de terceros, personajes ¿no? que son como satélites que rondan la novela, terminan por enriquecer. Dan contexto. Sí, porque además Octavio es un personaje insoportable. Ahí llega un momento en que tú lo detestas. Dices, claro. Basta, ¿no? Estoy harto. Y es un personaje patético, ¿no? Y una vez leí en una entrevista que le hicieron a Hemingway que él le aconsejaba que uno no debía desarrollar personajes, ¿no? Que uno debía intentar construir personas. Dar el salto es algo así como la cuarta pared en el cine, ¿no? Uh-huh. Y que eso se podía conseguir cuando uno era profundamente honesto con las emociones, ¿no? Y cuando uno contaba las cosas como sucedían en la vida real, ¿no? Porque la ficción muchas veces te permite manipular la realidad para ir, digamos, quedando bien contigo mismo o en ese universo perfecto en el que tú quisieras haber estado, ¿no? Pero la vida no funciona así. Entonces, a mí me parece muy bien que esos giros, al menos que yo he intentado ver en la novela, sí funcionan así, ¿no? Porque el ser humano normalmente no toma decisiones certeras, ¿no? Siempre vamos errando, ¿no? Y en ese proceso de errar de nuestras vidas aparece el aprendizaje, pues, ¿no? Por eso es que las abuelas decían sabiamente que hay que aprender en pellejo ajeno. Pero nosotros que nacimos durante la noche, cuando los astrólogos dicen que hay que nacer durante el día los hombres, aprendemos en la oscuridad, pues, ¿no? Claro. Ahora, yo sé que los novelistas, como se dice, son mentirosos profesionales, ¿no? Y me preguntaba por el origen de esta historia, digamos, ¿es completamente imaginaria? ¿Hay materiales aquí que quizás salgan de algún relato cercano o de una experiencia? No, yo hice varias entrevistas para construir personaje, uh-huh. Entrevisté a varios amigos que son homosexuales y una de las cosas que tenían en común todos ellos es justamente la parte primera, ¿no? El drama del colegio. O sea, cuán lacerante puede ser la experiencia estudiantil de la primaria, ¿no? Para estos chicos que están aprendiendo, primero están entendiéndose, ¿no? Para luego pasar a descubrirse. Claro, ¿no? Claro. Y esto es horizontal, es un ejercicio horizontal. Y dije, bueno, acá está, pues, ¿no? Y luego ya el resto era básicamente ficción. Pues, ¿no? Claro. Sí. Estuve revisando algunas notas que salen sobre la novela y me parece que hay cierta insistencia en señalar un ánimo vargasllosiano. Yo no lo veo, sinceramente, pero, digamos, a ti como autor, digamos, ¿qué te sugieren estos giros críticos? No, yo eso lo tomo, bien, ¿no? Claro, en realidad no habría por qué tomarlo mal, en principio. Ya está, ¿no? Pero yo hace tiempo aprendí que esto de ser el epígono de el Vargallosa 2.0, ahí nomás joven, ¿no? No. Me da gusto sí que la novela haya tenido buenos comentarios, me da gusto que está casi agotada en realidad, o sea, solamente quedan los ejemplares que están en librerías ahorita, lo cual es la primera vez en mi vida que me pasa con ciertos libros. Una excelente señal, además, ¿no? Y me da gusto además un par de cosas que me han pasado que no suelen pasarme, ¿no? Conversé con una chica que había leído la novela hace un tiempo, y me comentó que a ella, tiene 18 años, acaba de tener colegio, que ella le había conmovido profundamente
la parte final de la novela, ¿no? Ese reconocerse y ese encontrarse Octavio con su familia, ¿no? Claro. Y por ejemplo, esas son cosas que uno como autor no repara, o sea, esas reflexiones del lector no son reflexiones que uno como autor va pensando mientras elabora la novela, ¿no? Uno juega maquiavélicamente con los personajes, los pone en situaciones límite, los complica, porque ahí está la riqueza del aprendizaje. Pero uno no piensa en todo, no reflexiona ¿no? en cómo va a reaccionar cierta gente, porque además son generaciones que no son mías, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, mi forma de ver el mundo ya es distinta a la de estos chicos, cuya vida sexual, por ejemplo, es mucho más libre o libertina que la de mi época, pues, ¿no? Vargas Llosa decía, hablando de Zeus, que la revolución sexual provocó el beneficio de ciertos aires refrescantes en la vida carnal, pero eliminó el cortejo y el rito, ¿no? Porque antes, para la gente de mi generación, o la tuya por ejemplo, acostarse con una chica era un premio a un proceso largo, larguísimo, de ir al cine, ir a comer, caminar, leer, hacer cartitas, los poemas, ¿sí o no? ¿No? Ya, era eso, era un premio al esfuerzo, ¿no? La seducción. Claro, la seducción, claro. Era el cortejo, ¿no? Pero ahora no, pues no funciona así, ¿no? Los códigos han cambiado, ¿no? Han cambiado muchos códigos. Muchísimo. Y en ese cambio de códigos hay una apuesta que normalmente va a pérdida, ¿no? En perjuicio de la mujer, ¿no? Va a pérdida, o sea, pueden decir lo que quieran, ya, las feministas, pero cuando tú conversas con chicas, yo converso con chicas son feministas, y en el balance del tiempo de esa libertad, siempre se ha perdido. A pérdida emocional, a pérdida afectiva, ¿no? Entonces, ahí también apunté en esto de la novela, ¿no? Y me parece bacán como uno ya como autor, con un libro ya terminado, ya publicado, ya circulando, puede empezar a recoger ciertas reflexiones que en su momento no viste, ¿no? Porque claro, tú estás concentrado en la arquitectura de la novela, ¿no? Exacto. Ahora, la referencia a la que hacen por la Vargas Llosa me imagino que tiene que ver con esto de las técnicas que empleó en la novela, que son básicamente las del flashback, que me parecen muy bacanas. Exactamente. Porque terminan por completar la dimensión del personaje. Esas vueltas al pasado, ¿no? Exacto. Exactamente. Porque en lugar de describir un montón, a veces basta solamente con un recuerdo potente para poder ubicar al lector en una situación, en una emoción, ¿no? Y a mí me parece que ese recurso, por ejemplo, para poder construir un personaje, para dimensionarlo, ¿no? Dentro de su realidad, sí funciona, lo enriquece, ¿no? Enriquece. Claro, además en un proceso muy complicado como ¿no? Y en ciertas partes también tiene pues sus partes divertidas, ¿no? No todo es un drama. Claro, y lo otro era también retratar un poco la Lima de aquellos años, ¿no? El primer Fujimori, por ejemplo, cuando muchos tipos rubios y blancos y con buen cuerpo vendían pan con pollo en la playa, ¿no? Pero era pan con pollo de tipos musculosos, tal vez en redondo, ¿no? Y era muy raro. Ahora que lo ves a la distancia ya no hay ese paisaje, ¿no? Todo ha cambiado, ¿no? Pero esto es parte de un proceso también, pues, ¿no? La violencia también de la violencia terrorista, que de alguna manera, dentro de esa burbuja clase mediera que tiene Octavio, lo toca, y que él además asume desde su inmadurez como ojalá que los terrucos maten a estos hijos del salón, ¿no? Claro. Canaliza su odio, ¿no? Claro. Y, su resentimiento, sí. digamos, ¿no? Y lo otro es después ya la experiencia de él como abogado, ¿no? En derechos humanos, donde se estrella pues con la realidad tal cual es, pues, ¿no? Claro. Así, ¿no? No puedes tú preocuparte por el abuso infantil, porque en realidad, hermano, eso no es rentable, pues. Claro. Lo malo es el negocio, ¿no? Bueno, consuela saber en todo caso que la novela como género sigue siendo una gran posibilidad de acercamiento a la experiencia social, ¿no? A los diversos rostros que tiene la experiencia social. Un poco pasando a otra cosa, y más o menos para ir cerrando. Eres librero, eres editor y eres autor. ¿Son la misma persona los tres? ¿Conviven armónicamente, conflictivamente? ¿Cómo es esto de hacer libros, venderlos, editarlos? Creo que lo único que podría, o sea, el único... Te faltaría traducir algo. El único sentimiento que los hermana estos tres es la crisis, ¿no? Pero una vez Manuel Borrás comentaba que
todo aquel que está vinculado al libro siempre ha vivido en permanente crisis, entonces digamos que no hay por qué quejarse, ¿no? La sarna con gusto no pica. Exacto. Pero yo aprendí con los años que hay que tratar de buscar un equilibrio, ¿no? Y las cosas donde más crisis hay es donde normalmente uno puede aprender más, ¿no? De esos procesos, esos momentos difíciles, complicados, de esas apuestas a pérdida, ¿no? Porque a quién se le ocurre pues en esos tiempos abrir una librería, o sea, invertir en una librería, claro, real o virtual, ¿no? Y luego estrellarte con la realidad, ¿no? Y luego apostar por otro proyecto, también vinculados a los libros, y volverte a estrellar, ¿no? Y tu esposa te mira y dice, oye, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿No? Tenemos 2 hijos, ¿no? Claro. Dentro de 5 años voy a ir a la universidad, ¿con qué vas a pagar las matrículas? Gabriel, muchísimas gracias por tu tiempo y tu palabra. Esperamos tenerte muy pronto por acá con alguno de esos proyectos ya en forma de libro. No, muchas gracias por la invitación y invitar a tus oyentes, tu público, que vayan a buscar el libro en las librerías. Por supuesto. La Casa de los Vientos los espera. Y después de una breve pausa volvemos con las recomendaciones de libros de la semana. No se muevan. Como habíamos anunciado, toca ahora hablar de recomendaciones. Tengo 2. Una novela de Martín Caparrós, Un genio. escritor argentino, excelente escritor argentino, Sarmiento. No es la primera vez que Martín Caparrós intenta retratar un personaje de la historia argentina. Hay una novela anterior a esta que es Echeverría, famoso escritor y político de inicios de la República Argentina. Pero en este caso se ocupa de la figura de Sarmiento, una figura compleja. Si bien es cierto, es una figura fundadora de la nación argentina, una figura patricia muy importante, también es verdad que Sarmiento manejaba un discurso lleno de prejuicios raciales, por ejemplo, y que fue uno de los impulsores del genocidio indígena que sirvió de base a la construcción del Estado argentino moderno. Entonces, Martín Caparrós en esta novela, el narrador hace que el narrador asuma la voz de Sarmiento para contar su propia historia, casi como una memoria, y esto se intercala con intervenciones de otros narradores, ¿no? De manera pues que es una novela interesante, naturalmente plantea cuestiones polémicas sobre la vida y la personalidad de este gran personaje que es Domingo Faustino Sarmiento, el autor de Facundo. Y la periodista Gabriela Moszkowski, que actualmente es profesora en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Ella dirige un programa de periodismo bilingüe, inglés-castellano, en la Ciudad de Nueva York. Ha publicado este libro que se titula El profeta de los Andes, la improbable búsqueda de la tierra prometida. Esta es la historia de un humilde carpintero cajamarquino que abraza la religión judía e inicia un gran viaje desde los Andes del Perú hasta Israel, con un grupo de seguidores, ¿no? Con la finalidad de abrazar pues, la fe judía. Es una historia épica, es una historia que también de alguna manera nos conecta con la gran complejidad que tienen los sistemas de creencias religiosas de nuestro tiempo. Así que, pero sobre todas las cosas es una gran historia, es una gran historia, una historia única, una historia que probablemente va a ser difícil de encontrar en otro lugar. Entonces, El profeta de los Andes, de Graciela Moszkowski, por supuesto, más que recomendado. ¿Tenemos algo en cine? ¿Algo más? Bueno, pocos aparte de lo que ya se mencionó, aprovechen para ver a Hitchcock. En pantalla grande no tiene ningún pierde. Exacto. Porque además la forma de manejar los guiones, la forma de manejar el suspenso y la forma de llevarte por caminos que no te esperas son increíbles. Sobre todo Vértigo es una película sobre muchas capas, sobre el amor, sobre los problemas psiquiátricos, que tiene además un uso magnífico de los colores. El verde, usa el uso del verde como representante, ¿no?, de un mundo espiritual y un amor obsesivo casi
que va a la par de La búsqueda superior del vértigo, es una maravilla. Y que, bueno, no se pierdan los estrenos de Al Este. Es una de las pocas oportunidades de ver cine alternativo dentro de Lima. Ojalá hubiera más, la verdad. Pero bueno, no se pierdan este tipo de estrenos, que son cosas que mantienen un poco más interesante lo que puede ser la cartelera limeña. Claro. Y bueno, toca despedir esta edición de Cinema de los Sentidos. Había mencionado al inicio que el poeta Jorge Eslava había sido galardonado con el premio Luces por su libro Gimnasio. Eso pues me invitó a hurgar entre sus libros y encuentro Ítaca, de Jorge Eslava, que obviamente un libro premiado también, porque con este libro ganó el premio Copé de poesía. Y voy a despedir esto con la lectura de un poema de este libro que se titula Amores rutinarios. Y dice así: la mujer que acuesta al hijo, el transeúnte que fuma apacible por tu calle, un rumor dudoso de automóviles o playa, y las trampas urdidas serenamente para el día que tal vez has de tener, llegan despacio y sensual como un placer prohibido. Tocan tu rostro grave, las crines castañas del caballo de barro que sostiene los libros, el viejo pájaro tallado, refocilan entre tus barbas de oliva, en la dura silla donde almuerzas, por el blando cuerpo adormecido. Acabas de gozar vanas sensaciones y has leído con asombro de una biblioteca destruida hace siglos al otro lado del planeta. Crees entonces que todavía hay tiempo para que apartes tu piel como una caída de guirnalda en el desierto de la seducción ardiente del sueño. Muchas gracias por su compañía. Nos vemos el próximo sábado. Adiós. Ya lo corto ahí, me trae. Buen fin de semana. No, ya lo corto. Ya hice el gesto. Listo. Se me secó la boca. Se te trabó la lengua. Sí. El otro día también estuve chequeando.